La justicia del terror impuesta por el clan Zelaya y otros clanes oligarcas en Honduras. Dice Proverbios 22:9. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando el impío domina, el pueblo gime. Desde que Honduras es un estado organizado, a partir de 1825, una familia ha sobresalido sobre las demás. Es el caso del apellido Zelaya, de cuyos miembros han sido gobernantes tanto por las facciones conservadoras y por la liberal. Los siguientes, José Jerónimo Zelaya Fiallos, Juan Lindo, José Francisco Zelaya Yáñez, José Manuel Zelaya Yáñez, José María Zelaya Yáñez, José Manuel Zelaya Rosales. Los Zelayas están emparentados con la familia midense, con Rafael Leonardo Callejas Romero, Carlos Roberto Flores Facusé y Ricardo Maduro Joest. Estos clanes familiares de empresarios y banqueros recorren la historia del cruzo de los lazos de sangre y endogamia política de la familia Zelaya. Una familia que ahora pone el poder político al servicio de los oligarcas. Si bien la Constitución y la ley del Tribunal Supremo Electoral hondureño no se pronuncia sobre este punto, únicamente visto en las monarquías absolutistas europeas, sobre la herencia de los cargos. Estos clanes de familias de oligarcas han despedazado el poder judicial y han impuesto un subsistema judicial a su medida. Un sistema de jueces y tribunales que les ampara, que les permite actuar con plena impunidad. Históricamente, en Honduras ha existido un descontrol de la corrupción dentro del propio sistema judicial, que supuestamente debía velar por ofrecer justicia. ¿Por qué estos clanes familiares de banqueros y empresarios, y en el cual el clan Zelaya que ostenta el poder gubernamental, pueden actuar con completa impunidad ante el abuso de poder que realizan constantemente? Una explicación muy general que puede darnos esta respuesta es la falta de independencia entre los poderes del Estado de Honduras. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Quién elige los jueces y magistrados del Poder Judicial en Honduras? Exacto, el Poder Ejecutivo. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente en Honduras quien ejerce el Poder Ejecutivo tiene el control sobre el Legislativo e igualmente el Judicial. Es por este motivo que el sistema de justicia en Honduras no goza de buena reputación por la ciudadanía, al igual que la clase política oligarca que nos gobierna. Un ejemplo de los efectos de la politización de la justicia fue la creación del Consejo de la Judicatura, mismo que fue disuelto al trascender que su vicepresidente, Teodoro Bonilla, estaba implicado en un caso de tráfico de influencias, en donde fue la MASTE que tuvo un papel crucial para el desempeño y aplicación de justicia en este caso. Esta falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia instituciones como el Poder Judicial y demás instituciones del Estado lleva a que la población hondureña no crea tanto en la democracia y sea más tolerante a apoyar un golpe de Estado. Según el informe del Barómetro de las Américas de este año 2021, en Honduras el 45% de los encuestados tolerarían un golpe militar cuando hay mucha corrupción. El mismo informe indica que la tolerancia a un líder fuerte y despótico es solamente del 20% en la población hondureña, en contraste con otros países de Latinoamérica, donde sus poblaciones son mucho más tolerantes en aceptar fácilmente a líderes fuertes, aunque no cumplan las normas. Lo que se extrae de estas encuestas es que los hondureños no queremos más corrupción y estamos abiertos a que se utilice la vía de la mano militar para acabar con ella. Pero al mismo tiempo no quieren que en el gobierno se instale un gobernante autoritario o autócrata que lo lleve al abuso de poder gubernamental. Si bien es cierto que la ciudadanía en Honduras apoya los valores democráticos, está muy descontenta, como en nombre de la democracia. Los políticos autoritarios y corruptos hacen uso del poder con fines particulares y dejan a la ciudadanía en la más absoluta vulnerabilidad. Y este descontento tiene un efecto bastante peligroso, pues la ciudadanía está débilmente comprometida con las elecciones y la democracia representativa. Está claro que los
acosos de la corrupción política, la solicitud de soborno por parte de empleados públicos, la violencia, la precariedad laboral y la deficiencia del Estado imposibilitan la construcción de un Estado de Derecho. Pero, ¿qué es un Estado de Derecho? Un país con un Estado de Derecho fuerte exhibe leyes que permiten la rendición de cuentas para el gobierno y los actores privados. Hay justicia. Las leyes son claras y se aplican de manera uniforme y protegen los derechos fundamentales. Existe la transparencia. Los procesos son accesibles y transparentes. Y la resolución de disputas de manera equitativa e imparcial. La justicia es rápida y ética. Pero ¿cómo es la justicia en Honduras? El sistema judicial de Honduras está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, los Juzgados de Letras y los Juzgados de Paz. Los 15 magistrados son electos por el Congreso Nacional de Honduras. Su periodo dura 7 años y el proceso tiene 2 etapas. La primera consiste en integrar una junta nominadora para seleccionar una nómina de 45 candidatos. Ese listado se entrega al Congreso Nacional y esa junta nominadora está integrada por 7 representantes de diferentes organizaciones de la sociedad hondureña, con el propósito que ningún poder político o económico pueda dominar la elección de los candidatos. Pero para el abogado Mario Díaz, coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, afirma que los mismos diputados del Congreso Nacional que eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia responden a los intereses de sus partidos políticos y estos a su vez a intereses de sectores del poder, entre ellos económicos, cerrando así un círculo de impunidad que impide la elección de una corte totalmente independiente. El caso de la desarticulación de la justicia en Honduras es estremecedor. La violencia y la impunidad siguen siendo generalizadas, pues más del 90% de los delitos quedan en completa impunidad. ¿Cómo es en otros países el proceso de nominación de jueces en comparación al de Honduras? En el caso de los Estados Unidos, mientras que las ramas ejecutiva y legislativa son elegidas por el pueblo, los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. La Corte Suprema de los Estados Unidos se compone de un presidente o Chief Justice y 8 jueces asociados, conocidos como Associate Justice, que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados mediante el consenso y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Los jueces nombrados del tribunal sirven de por vida, son vitalicios, para que no tuvieran que temer ser destituidos en base a sus decisiones. Y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación, o conocido mejor como impeachment. Los jueces pueden renunciar a su cargo por voluntad propia. Los nominados a la Corte Suprema son evaluados por la American Bar Association y reciben una de 3 evaluaciones finales: muy cualificados, cualificados o no cualificados. Por otra parte, existen otras opciones de elección de cargos públicos, como por ejemplo el sorteo en democracia, también denominado selección por lote. Nominalmente representa la selección de funcionarios políticos dentro de una gran muestra o cantidad de candidatos por medio del sorteo. Se da preferencia a la elección por sorteo para evitar la dedocracia, el clientelismo o nepotismo. Países de Europa como Bélgica, Francia, Austria, Hungría, Italia, Suiza, Holanda y Luxemburgo aplican este sistema para la elección de algunos cargos de la administración pública. El Poder Judicial interpreta la ley y la aplica a casos concretos para garantizar el Estado de Derecho y la fortaleza y resiliencia de un orden constitucional democrático. Se necesita un Poder Judicial independiente, honesto, competente e imparcial desde el punto de vista político. Por tanto, es importante que los mecanismos de destitución e imposición de medidas disciplinarias a los jueces contribuyan
a satisfacer estos requisitos. La independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo y al Legislativo y a la política partidista y a los intereses particulares se garantiza mediante la seguridad del cargo, las inmunidades y otros medios. La necesidad de destituir a jueces que sean corruptos, negligentes o que por otro motivo sean inadecuados se satisface por medio de un proceso de imposición de medidas disciplinarias y destitución exhaustivo, robusto y políticamente imparcial. ¿Cuántos jueces corruptos y sin escrúpulos han sido condenados en Honduras? Para que el sistema judicial funcione en Honduras, es necesario establecer claramente un sistema de control y fiscalización a lo interno del Poder Judicial, sin injerencia del poder político o empresarial en la nómina o destitución de magistrados. Los jueces de Honduras no deben ser objeto de destituciones arbitrarias, no deben depender de las autoridades que los nombran, ya sea porque estén personalmente en deuda con ellos por esa designación inicial o porque esperen futuros ascensos. No deben estar sujetos a las injerencias políticas ni a ninguna influencia indebida que socave su independencia o neutralidad. No obstante, los jueces también deben rendir cuentas y es necesario establecer mecanismos para imponer medidas disciplinarias y, en su caso, destituir a los que descuiden sus obligaciones o abusen de su posición. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que los jueces sean nominados por un tiempo determinado o que su puesto sea vitalicio? Los nombramientos de los jueces pueden ser vitalicios o hasta la jubilación o por periodos fijos. Los mandatos vitalicios o extensos tenderán a promover la independencia judicial, aunque a costa de debilitar la rendición de cuentas judicial, a menos que existan otros mecanismos para destituir a un juez no apto. Los mandatos breves surtirán un efecto contrario. Los jueces que deseen la renovación de sus mandatos tendrán que contentar al órgano que los designó y deferirse ante él para poder mantener sus cargos, mientras que aquellos que no cumplan con los requisitos para la renovación del nombramiento deberán buscar otros puestos. Cualquiera que sea el caso, posiblemente su independencia se verá comprometida. Los jueces hondureños siguen estando expuestos a diversas formas de injerencia o presión de otras fuentes, incluidas no solo otras instituciones del Estado, como los poderes legislativo y ejecutivo, sino también la jerarquía judicial. Así pues, la Junta Nominadora de los Jueces se ha convertido en una especie de mercado de subastas. En palabras de Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya Rosales, dijo que desde el legislativo se respaldaría a todo correligionario de libre que aspire a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Semanas atrás, el también secretario de ese poder del Estado, Fabricio Sandoval, dejó entrever que Libre negociaría como mínimo 8 magistrados y magistradas. Magistrados con conciencia de clase, les llamó. Un magistrado no debe ser electo por tener o no tener conciencia de clase, señor Sandoval, sino por disponer de ética imparcial, respeto a la Constitución y amor a la justicia. Y en este mercado donde se compra y se venden magistrados como quien compra tortillas, vuelven los clanes familiares de oligarcas a hacer de las suyas, a delinquir y corromper las instituciones. Así pues, los intereses del Partido Liberal son protegidos por Gianni Rosenthal y Carlos Flores Facusé. Asimismo, los intereses del Partido Libre son protegidos por el señor Manuel Zelaya Rosales. Estos clanes familiares que pervierten la justicia y la democracia de Honduras nos han dejado todo un historial de casos de corrupción, los cuales la justicia hondureña los ha dejado en la más absoluta impunidad. La historia les recuerda a estos clanes familiares que a los hondureños no se nos ha olvidado
el caso de Banana Gate, donde estuvieron implicados altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Esto fue en la década de los 70. El caso sobre el otorgamiento de territorio a la CIA y la Armada de Estados Unidos, gestionado por el Partido Liberal de Honduras. Esto fue en 1982 hasta la actualidad. El caso del pasaportazo cometido por el Partido Nacional de Honduras. Esto sucedió entre 1989 a 1992. El caso gasolinazo cometido por el Partido Liberal de Honduras entre el 2004 al 2009. El caso expropiación de terrenos garífonas cometido por el Partido Liberal de Honduras. Esto sucedió entre los años 2006 al 2010. El caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde hubo una adulteración de recibos y facturas de contratos, compras o ventas realizadas por administraciones gubernamentales, cometido durante la gestión del Partido Nacional de Honduras, entre 2010 al 2014. El caso La Caja Chica de la dama Mi Rosita. El caso de la buena fe de Invest H. El caso de los Pandora. El caso de la amnistía para todo el gobierno de Xiomara Castro. El nepotismo, el clientelismo en el gobierno de la refundación. El Código Penal de la impunidad. Corrupción en el deporte. Corrupción en las embajadas y los consulados hondureños en el extranjero. Corrupción en la Universidad Autónoma de Honduras. Un secreto a voces es la entrega de títulos a estudiantes que jamás han cursado las aulas de clases en la principal alma mater hondureña, a cambio de dinero o favores sexuales o compadrazgos políticos. Alcaldes líderes de bandas criminales. El delirio y la borrachera de poder de los mal llamados dirigentes políticos no pueden vencer a la diosa razón que emana del pueblo, quien clama por justicia por todos sus muertos. Gracias por su generoso tiempo.